A continuación se presenta el contexto de la industria naviera de gran tamaño y de carga seca. Para los años 90, esta industria se caracterizaba por una alta ciclicidad y una fuerte dependencia del crecimiento económico global. El transporte mineral de hierro y carbón era el principal motor del mercado, ya que estos insumos determinaban la producción de acero y por tanto la demanda de buques tipo Capesize. Las tarifas de fletamento dependían directamente del balance entre oferta y demanda. Cuando la flota crecía más rápido que la demanda, las tarifas caían. Por el contrario, cuando la demanda superaba la capacidad disponible, los precios aumentaban de forma significativa. Con respecto a ingresos operacionales, específicamente en la demanda de alquiler de navíos, entre 1994 y el año 2000, los embarques de mineral de hierro crecieron de 375 a 440 millones de toneladas. Este crecimiento reflejaba una expansión sostenida en la producción mundial de acero. Sin embargo, para el año 2001 y 2002 se proyectaba la entrada de numerosos buques nuevos, lo que generaba riesgo de sobreoferta en el corto plazo. Aún así, a partir de 2003 se esperaba una recuperación impulsada por mayores exportaciones desde Australia e India. En cuanto a factores para fijar las tarifas y su evolución, las tarifas de arrendamiento están determinadas principalmente por el equilibrio entre oferta y la demanda global. Además, la edad del buque influye directamente en la tarifa obtenida. Por ejemplo, un buque nuevo puede recibir hasta un 15% adicional sobre la tarifa promedio, mientras que uno mayor a 20 años sufre descuentos importantes. Las proyecciones utilizadas incorporan un crecimiento anual del 2% hasta 2005 y el 1.5 posteriormente ajustadas por edad del buque. Esto es coherente con el comportamiento histórico del mercado. Basándose en una correlación histórica entre embarques de hierro y tarifas y proyecciones de Exhibit 6, esta metodología es consistente, pero está sujeta a ciclos económicos y riesgos asociados a la sobreoferta en el mercado. Estos inician en $4.000 diarios, lo que equivale a 1.46 millones de dólares en el primer año de operación. Estos costos incluyen la tripulación certificada, suministros, lubricantes, seguros y el mantenimiento general del buque. Durante el horizonte del proyecto, estos egresos crecen anualmente el 3% por efectos de inflación, alcanzando aproximadamente 2.53 millones hacia el 2017. Además, el tiempo destinado al mantenimiento aumenta progresivamente. Inicialmente se estiman 8 días al año, lo que deja 357 días operativos. Después de 5 años, el mantenimiento aumenta a 12 días, reduciendo los días operativos a 353 y después de 10 años suba a 16 días, dejando 349 días disponibles para generar ingresos. Es importante destacar que durante los días de mantenimiento el buque no genera ingresos, pero los costos operativos sí continúan, lo que afecta directamente el flujo de caja del proyecto. En cuanto al capital del trabajo, el proyecto requiere considerar varias cuentas contables y financieras fundamentales para garantizar la operación del buque. Se necesita una inversión inicial de $500.000, destinada a cubrir inventarios de suministros, repuestos, seguros prepagados y posibles cuentas por cobrar derivados de los fletes y un fondo de contingencia operativa. A lo largo del horizonte del proyecto, el capital de trabajo presenta una variación creciente, vinculada principalmente a la inflación, estimada en un 3% anual. Esto refleja incrementos progresivos durante del flujo de caja, que van aproximadamente de los $15.000 en 2003 hasta los $22.686 en 2017. Estos aumentos no representan un gasto, sino una inversión adicional necesaria para sostener la operación eficiente del buque, especialmente a medida que envejece y requiere mayores recursos operativos. En cuanto a las inversiones y desinversiones del capital, el proyecto requiere una inversión significativa estructurada en tres pagos. El primero corresponde a 3,9 millones de dólares en 2001, equivalentes al 10% del valor del buque. El segundo pago es otros 3,9 millones de dólares en 2002, también equivalentes al 10%. Y finalmente en 2003 se realiza el pago restante de 31,2 millones de dólares correspondientes al 80% del total. En conjunto, la inversión asciende a 39 millones de dólares por el nuevo buque. Adicionalmente, el proyecto contempla inversiones periódicas asociadas a las inspecciones especiales exigidas por las regulaciones internacionales. Estos se estiman en $300.000 en 2007, $350.000
en 2002, 750.000 en 2017 y 850.000 en 2022. Cada una de estas inversiones se capitaliza y se deprecia de forma lineal durante los 5 años siguientes, afectando así el gasto contable, pero no directamente el flujo de caja en el momento de la depreciación. En cuanto a la principal desinversión, esto ocurre en 2017 y cuando se proyecta el valor de desagüe del buque en 5 millones de dólares. Esta decisión está alineada con la política de la empresa de no operar buques mayores a 15 años y evitando así costos elevados en el mantenimiento y nuevas inspecciones. Finalmente, se construye el flujo de caja del proyecto incorporando ingresos, costos operativos, depreciación y el impuesto del 35%. Al realizar la evaluación financiera completa, muestra un PPN negativo, es decir, bajo las condiciones iniciales del proyecto, la inversión no logra generar valor para la compañía. Dentro de las consideraciones claves, se tiene en cuenta que la empresa evita la tercera inspección especial al vender el buque antes del año 15, lo que además genera un ahorro fiscal aproximado de 3,71 millones de dólares en 2017 derivado de la pérdida contable frente al valor de los libros. Adicionalmente, se incorpora el valor del desagüe o scrap de 5 millones de dólares por la venta del buque como chatarra al final del periodo. Aunque este ingreso mejora el flujo de caja del último año, no es suficiente para que el BPN se vuelva positivo. En conclusión, bajo los supuestos planteados, el proyecto no crea valor para Ocean Carriers. Cálculo del WACC. Bueno, en esta diapositiva calcularemos el costo promedio de capital o WACC, por sus siglas en inglés, que representa la tasa mínima que el proyecto debe generar para crear valor. Primero estimamos el costo del patrimonio utilizado utilizando el modelo CAPM, donde el rendimiento esperado es igual a la tasa libre de riesgo más la prima de mercado ajustada por la beta del proyecto. Posteriormente calculamos el costo de la deuda como la tasa libre de riesgo más el spread de intermediación financiera. Con estos componentes y considerando la estructura de capital de la empresa, obtenemos un WACC del 6,58%. Eh, Esta será la tasa de descuento que utilizaremos para traer a valor presente los flujos de caja del proyecto y evaluar si realmente genera un valor para Ocean Carriers. Entonces nos preguntamos, buques mayores a 15 años. Si el buque se vende antes de cumplir 15 años, la TIR es aproximadamente el 8,07%, lo cual es superior al WACC o WACC de 6,58% calculada anteriormente. Esto indica que el proyecto genera valor para la compañía bajo esa política. Sin embargo, si se decide operar el buque por más de 15 años, la TIR cae a aproximadamente 5,94%, quedando por debajo del valor del WACC. Bajo este escenario, el proyecto deja de crear valor y empieza a destruirlo. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero, es más conveniente mantener la política de no operar buques mayores a 15 años, ya que extender su vida útil en sí reduce la rentabilidad por debajo del costo de capital. Entonces, observaremos análisis de escenarios de sensibilidad. eh, el primer análisis que haremos es el análisis de volatilidad financiera. Evaluando el riesgo del proyecto a través del análisis de sensibilidad y simulación, en el gráfico de sensibilidad se observa que el BPN es especialmente sensible a la inflación, seguida por los impuestos y el aumento en los costos operativos. Esto significa, eh, esto significa que pequeñas variaciones en estas variables pueden generar impactos significativos en el valor del proyecto. Por otro lado, eh, el histograma muestra la distribución del BPN bajo distintos escenarios simulados. Se observa que existe una probabilidad importante de obtener un BPN negativo, aunque la mayor concentración de resultados se mantiene en valores positivos. La certeza estimada es de aproximadamente 71,6%, lo que indica que en ese porcentaje de escenarios el proyecto genera valor. Sin embargo, el riesgo no es despreciable y depende fuertemente del comportamiento del mercado y de los costos operativos. En conclusión, el proyecto puede ser rentable, pero está expuesto a una volatilidad considerable. Buenas tardes. Al momento de hacer la evaluación financiera del proyecto de inversión en Ocean Carriers, se deben considerar las implicaciones clave que debe tener la empresa antes de tomar una decisión.
Primero, la política de no operar con buques mayores a 15 años. Ocean Carriers ha mantenido la política estricta de no operar con buques mayores a 15 años de antigüedad. Esto tiene que ser visto desde dos perspectivas. Las ventajas es que reduce los costos de mantenimiento, evita inspecciones costosas y permite que la empresa opere con una flota moderna y eficiente que le permite tener mejores tasas. Sin embargo, también hay unas desventajas, y es que al vender los buques antes de alcanzar su vida útil máxima, se genera una necesidad constante de inversión en nuevos barcos. Además que la empresa pierde la flexibilidad que tienen otras compañías que sí operan con buques más antiguos. Por lo tanto, al responder la pregunta de si es sostenible esta política a largo plazo, quizás Ocean Carriers debería considerar extender la vida útil de los buques si los costos de mantenimiento siguen siendo manejables. Si bien Ocean Carriers opera con una política de vender sus barcos a los 15 años, hay otras compañías que no trabajan de la misma manera. Y una estrategia o una recomendación para tener un cambio de política tal vez no muy agresivo sería mantenerlos operativos hasta los 20 años, siempre que los costos de mantenimiento sean justificados, ya que esto les permitiría maximizar el retorno sobre la inversión y aprovechar oportunidades en el mercado de fletamento sin incrementar significativamente los riesgos. Ahora bien, otro punto clave en nuestra evaluación es dónde ubicar el proyecto de inversión. Ocean Carriers tiene dos opciones, Nueva York o Hong Kong. Nueva York ofrece la estabilidad en términos de regulaciones y accesos a mercados financieros sólidos, pero la carga impositiva es bastante alta. Mientras que Hong Kong, en cambio, tiene una ventaja fiscal clara, con menores impuestos y una ubicación estratégica dentro del mercado asiático. Sin embargo, la inflación y ciertos costos financieros pueden ser más volátiles. Por ende, si la compañía busca maximizar la rentabilidad, Hong Kong podría ser la mejor opción, debido a esos beneficios fiscales. Sin embargo, si la prioridad de la compañía es la estabilidad y un mejor financiamiento, Nueva York sigue siendo una opción atractiva, ya que esta elección entre Nueva York y Hong Kong no la podemos dar o dejar que dependa solo de la definición en los impuestos, ya que también existe esta estabilidad y acceso a financiamiento. Nueva York ofrece seguridad y regulaciones claras, lo que facilita la planificación financiera a largo plazo. Por otro lado, Hong Kong puede representar una ventaja en costos, pero con un poco más de volatilidad. Por ende, la mejor opción dependerá de la estrategia de Ocean Carriers y de su tolerancia al riesgo financiero. Independiente de esto, si la empresa prioriza los menores costos impositivos y operacionales, Hong Kong es más atractivo, aunque con un cierto nivel de riesgo. Para determinar si esta inversión es viable, debemos considerar varios factores financieros. Si el flujo de caja operativo supera el costo del capital, entonces el proyecto generará valor. Es fundamental que las tarifas de fletamento proyectadas se mantengan en niveles rentables. Por último, existen riesgos como fluctuaciones en la demanda del mineral del hierro, la llegada de nuevos buques al mercado y los costos operativos imprevistos. Si la empresa logra gestionar estos riesgos y asegurar contratos rentables, este proyecto puede representar una gran oportunidad de crecimiento para Ocean Carriers. A modo de cierre y como recomendaciones para la vicepresidencia financiera, lo primero que vamos a mencionar va a ser reevaluar la política de edad de los buques. No todos los barcos deberían venderse a los 15 años. Se debe analizar caso por caso, según su rentabilidad y el estado de mantenimiento, como se mencionó anteriormente. Como segundo punto, se debe elegir estratégicamente la ubicación del proyecto. Hong Kong es una opción fiscalmente atractiva
pero es importante evaluar el impacto de la inflación y la volatilidad financiera con el fin de mitigar riesgos. Tercer punto, deberían implementar estrategias de cobertura para reducir el riesgo de las fluctuaciones en tarifas de fletamiento y los costos operacionales. Y por último, un monitoreo constante del mercado, ajustando las decisiones de inversión según la evolución de la industria. En conclusión, este proyecto representa una oportunidad, pero también un desafío. La clave para Ocean Carriers será tomar decisiones informadas y basadas en datos sólidos y en una gestión de riesgos eficientes. Muchas gracias.